porque resulta que en algunos lugares le dicen que sí se están pagando sus cuotas, que no hay ningún problema, pero cuando llegan al IMSS y estos ya están reclamando su dinero, pues resulta que no. Órale, banda, agárrense que traigo una notición de aquellas que nos hacen soltar el grito de ¡Viva México! Con todo el corazón. Neta, esto está de locos, así que pongan el oído bien filoso porque aquí no hay títulos ni tonterías, purita información chida y al grano. Resulta que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, sí, la mera mera que ahora lleva la batuta del país, acaba de soltar una bomba informativa que nos va a dejar con la boca abierta. La neta, tomen asiento, suelten el tamal o el café, y pónganse cómodos, porque andamos de buenas con un plan perrón para todos, incluyendo a nuestros queridos adultos mayores, los chambeadores del país, la raza que se parte el lomo todos los días. La que necesita un respiro, una ayuda real, no esas migajas que daban los gobiernos anteriores. Esto se va a poner sabroso, mis compas. La onda es así. Hay un plan macizo, un plan que la mera neta se llama Plan México. Así, sin más. Este plan es la mera alegría, raza, porque de entrada les cuento que al año que viene el salario mínimo va a dar un brinco como del 12%. 12% banda. O sea que se viene más feria en el bolsillo de la bandita trabajadora. ¿Y eso en qué nos beneficia? Pues en todo, compadres, en todo. Si antes presumían a México en el extranjero por tener mano de obra baratísima, de esas que casi nos veían como esclavos, ahora la cosa cambia. Ya no vamos a presumir que aquí la gente trabaja por una miseria, ni madres. Ahora decimos con orgullo, chale, nosotros somos chingones, mano de obra de primera, gente productiva, con recursos, con cultura, con todo el poder. Basta de andar con salarios de hambre. ¿Se acuerdan cómo era con los gobiernos pasados? No más salían a presumir que aquí la gente trabajaba por casi nada, haciendo menos al pueblo. Esos tiempos ya valieron, raza. Hoy la presidenta y el proyecto de la Cuarta Transformación nos dicen con el pecho inflado, ya estuvo suave, vámonos con sueldos más dignos. ¿A poco no se nos enchina la piel nomás de pensarlo? Fíjense bien. De 1992 a 2018, el salario mínimo no subía ni tantito. Prácticamente se quedó estancado, estirando la mano y recibiendo pura limosna. ¿Qué pasó después? Pues que llegó nuestro querido Presi AMLO y ¡pum!, le metió nitro al salario mínimo. Subió un montón. Y ahora, con Claudia Sheinbaum, la tirada es llegar a que un solo salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas. No manches, ¿te imaginas que con tu chamba al día te alcance para más del doble de lo que antes apenas te sobraba para medio comer? Eso, banda, es justicia laboral, eso es pensar en la gente que se parte el lomo diario. La idea es aumentar el salario mínimo cada año un 12% aproximadamente. Así nos lo están contando. Y no solo eso, También están diciendo que al próximo año le van a meter con todo a los programas de bienestar. Estamos hablando de más de 800,000 millones de pesos en programas de bienestar. 800,000 millones, compas. O sea, un dineral de aquellos que nomás de imaginártelo dices, en la vida me había tocado ver tanta lana invertida en el pueblo. Pues ahora sí, a repartir el pastel a la banda que más lo necesita. Y es que la filosofía es, primero los pobres. Eso es lo que se anda aplicando, y chido, porque antes siempre era primero los de arriba, los fresas, los que ya tienen dinero a lo bestia. Ahora se volteó la tortilla. Atención especial a los adultos mayores. La mera presidenta se aventó una noticia que les va a caer de perlas. A ver, hay un plan chidísimo que se trae entre manos para que ustedes, nuestra raza mayor, sientan ese apoyo real. Ahora no solo es la pensión del bienestar que ya conocen, sino que se va a andar ajustando todo para que haya más empleo, mejor salario y un bienestar más chingón. Y ojo, no piensen que la inflación se nos va a poner al brinco. Decían los malpensados, si sube el salario, va a subir la inflación. Nel. Ya se demostró que es puritito choro. La inversión extranjera sigue llegando, la inflación no se desbocó y el empleo va requete bien. Las estadísticas del INEGI no nos van a mentir. Ahí está. La tasa de desempleo está en su nivel más bajo.
Menos desempleo significa que nos va mejor a todos. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el humanismo mexicano sí jala. ¿Qué es eso del humanismo mexicano? Pues es poner a la gente primero. Es tener un país con menos pobres, con más igualdad, mejor calidad de vida, con bienestar real, no el de pura lengua. Ahora sí estamos en el rumbo que se necesita. Y el próximo año van a soltar más de 800,000 millones en programas de bienestar, pensiones para adultos mayores, apoyos para jóvenes, para personas con discapacidad, becas, de todo, ¿eh? ¿Y esto qué hace? Pues le da un trancazo al mercado interno para bien, lo hace más fuerte. Más lana en los hogares se traduce en más consumo, y ese consumo empuja la producción, y la producción genera más chamba. Y la idea es que esa chamba se quede en México, con productos hechos por manos mexicanas, por gente bien chingona que sabe jalar. Pero ahora, lo mejor del chisme. A partir del 1 de enero del 2025, se viene el incremento del 12% al salario mínimo en todo el país, sin hacerle el feo a nadie. Ya ven que hay dos zonas, la frontera norte y el resto del país. En la frontera norte, el salario diario se va a subir de 374.89 a 419.90 varos diarios. Así es, compas, más de 419 pesitos al día. Y en el resto del país, el salario mínimo se jala de 178.80 a casi 200 varos diarios. Y también las ocupaciones que tienen un salario mínimo profesional suben ese mismo 12%. Imagínense la diferencia. Oigan, y eso no es cualquier cosa, es una lanota que antes ni en sueños. Esto es para que la gente le eche ganas a la chamba, pero sabiendo que su esfuerzo se valora con billetes reales, no con migajas. ¿Por qué tanto escándalo con el salario? Porque los gobiernos anteriores ni se preocupaban por esto. Ellos presumían que aquí la gente trabajaba barato y a callar. Y ahora resulta que no. Ahora lo que presume la presidenta es la capacidad productiva, el ingenio, la mano de obra de alta calidad, la cultura mexicana, los recursos naturales. No se vale salir al mundo decir, vengan, aquí la gente cobra una baba. Eso es deshumanizante. Ahora el gobierno dice, aquí la chamba se paga mejor, la gente vive más dignamente, y así nos componemos todos. ¿Y qué pasa con las pensiones del IMSS? Las de la Ley 73. Van a aumentar, pero aún no nos dicen el porcentaje exacto. A la pregunta de cuánto subirá la pensión en 2025 para quienes se jubilaron bajo esa ley, la presidenta dijo que aún se está definiendo, pero lo va a soltar en breve. Atentos, adultos mayores, que esas noticias se vienen en cualquier momento. Y no es cualquier tontería, porque antes con esas pensiones del IMSS y del ISSSTE se vivía con el Jesús en la boca. Ahora se busca emparejar el barco, que la raza jubilada pueda tener una vida más digna, que no anden contando los centavos. Y la cosa se puso en modo turbo desde que AMLO estuvo ahí y ahora con Claudia Sheinbaum. ¿Se acuerdan que antes el salario mínimo era casi la misma basura durante años y años? Pues AMLO lo fue subiendo de a poco y ahora la presidenta quiere alcanzar esa meta de las 2.5 canastas básicas, o sea, no tener que tronarte los dedos para medio comer. Con un solo salario mínimo ya vas a poder comprar bastante más. Eso es un proyectazo que, neta, ¿quién iba a creerlo hace unos años? También está el tema de la industria y la producción nacional. Si subimos los salarios, muchos decían que iba a llegar la desgracia, pero nada que ver. Hay más inversión, más trabajo, más lana en circulación, y el país va arriba. El Plan México, así de fácil, consiste en que todo lo que importamos, podamos empezarlo a producir aquí en nuestra tierra. ¿Qué significa esto? Más chamba nacional, más billete para nuestra raza, menos dependencia de afuera. Y con los programas del bienestar, que ya son derechos constitucionales, la gente tiene un colchoncito seguro. Las pensiones bienestar han sido un gran aliviane para los adultos mayores. Muchos preguntan que si va a haber aguinaldo. Ojo, la pensión del bienestar no incluye aguinaldo, banda. Son 6 pagos al año que ya están establecidos, no hay aguinaldo extra, ni en personas con discapacidad ni en madres trabajadoras. Pero, caray, ya es un lanón comparado con lo que había antes de la 4T. Sobre la Ley 97, los que se jubilen van a recibir su 100% del salario. Eso ya se reformó, es un cambio gigante, porque antes te jubilabas con la mitad y te las veías negras. Ahora, la idea es que cuando llegue tu retiro, no andes sufriendo por la lana. ¿Y qué onda con los que tienen pensiones bajas de la Ley 73? La presidenta sabe que son pensiones muy chiquitas, y busca que, con el tiempo, estos pagos vayan creciendo. No se puede chasquear los dedos y ¡pum!,
todo arreglado, pero poco a poco se está trabajando en emparejar el terreno. Además, por eso la pensión bienestar se entrega a todos, también a quienes ya tienen su pensión del IMSS o ISSSTE, para paliar esas diferencias. La mera intención es que no haya nadie en el olvido. Neta, esta situación es histórica, banda. Antes, el salario mínimo era una burla, ahora va arriba con todo. Gracias a estos incrementos, si antes no te alcanzaba ni frijoles, ahora pues ya te echarás unos taquitos bien servidos. Y no es choro, las gráficas están ahí. Desde 1992 al 2018, ni quien se preocupara por subir el salario mínimo. Llegó el presidente AMLO y desde el primer año, ¡pum!, incremento. Y ahora la presidenta le mete aún más galleta. La meta es clara, más lana, más bienestar, menos pobreza, más dignidad. ¿A poco no les late? También recuerden que el programa de la presidenta no es puro cuento. Ya se aprobó destinar más de 800,000 millones de pesos a programas de bienestar. Eso es una locura de feria que no se veía antes. Estos programas, además de ayudar a la banda que ande la cuerda floja, también meten más dinerito en la economía nacional, lo cual beneficia a todos. El país crece, se genera más chamba, la rueda gira y así ganamos todos, no solo unos cuantos. Algunos adultos mayores preguntan, ¿y las visitas a domicilio? ¿Eso cómo está? Pues la presidenta tiene pensado mandar médicos, enfermeras y personal del bienestar hasta su casita para checar cómo andan de salud, platicar, acompañarlos. ¿Qué para qué sirve eso? Porque mucha gente mayor vive sola, sin nadie que los visite ni se preocupe por su salud mental o física. Con estas visitas, no solo les dan la pensión, sino una atención mucho más humana, que se sientan queridos, no olvidados. Imagínate que una vez al mes llegue alguien, te pregunte cómo andas, te mida la presión, te dé un buen consejo, te dé seguimiento a tus medicinas. Eso no tiene precio, mis amigos. ¿Y qué onda con las mujeres de 63 y 64 años, y las personas con discapacidad, y todos esos sectores que la neta estaban antes en el olvido? Pues ya también se les tomó en cuenta. Se abrió un registro hasta el 30 de noviembre para que las mujeres de 63 y 64 entraran al programa. ¿No te pudiste registrar? Pues habrá que esperar a la siguiente convocatoria. La idea es que cada vez se vayan ampliando más edades, y más gente tenga esa ayudita. Si ya tienes tu tarjeta del bienestar, no te preocupes, el pago comienza a llegar desde el inicio del año. ¿Que no te llega la tarjeta aún? Chécate con la Secretaría del Bienestar o llama a la línea del bienestar. Así de sencillo. Hay un número especial, 8006394264, que se pongan las pilas. Eso es información real, no chismes. Oigan, y no falta el que pregunta por apoyos raros, que si hay tarjetas mágicas de 5,000 a 12,000 pesos regaladas por el gobierno. Nel, eso es puro fake. No caigan en cuentos chinos. La presidenta es bien clarita, no hay despensas o apoyos en especie, todo va por la vía legal y las pensiones están aseguradas. No se dejen chamaquear, banda. Si algo no lo dice la presidenta o no sale en la mañanera o en el diario oficial, háganle el feo porque seguro es pura estafa. Hay que tener la antena bien parada, no faltan los vivales que quieren chutarse la lana de la gente aprovechándose de su nobleza. Y para rematar, la presidenta dice, tenemos un rumbo, un plan que le llamamos el Plan México, que no es puro bla bla, es para producir en casa lo que antes importábamos, para darle chamba a la gente, para mejorar los salarios, las pensiones, el bienestar. Y es que si a los trabajadores les va chido, les suben el sueldo, entonces a la larga, cuando se jubilen, van a tener una pensión más alta. Y eso, mis compás, es la clave. Todo está conectadito. No es solo darte dinerito ahora, es también sembrar la semilla para el futuro. Que a la vuelta de unos años, no sufran con una pensión miserable, sino que vivan tranquilos. ¿Cómo no emocionarse con este proyecto? La presidenta ha reiterado que es tiempo de mujeres, tiempo de la transformación. Con AMLO se inició el caminito, él puso la base, y Claudia Sheinbaum viene a darle continuidad y a llevarnos al siguiente nivel. El modelo mexicano de bienestar que se está creando es único en el mundo. Banda. Único. Y nosotros somos testigos de esta chulada de cambio. Vamos a dejar de ser el país que se vendía al mundo como barato, ser el país que se vende como productivo y justo. A ver, banda, en resumen, el próximo año sube el salario mínimo un 12%, lo que significa más lana en el bolsillo. Hay más de 800,000 millones de pesos destinados a programas de bienestar, así que la gente más necesitada recibirá aún más apoyo. Los adultos mayores tienen garantizada su pensión. Las personas bajo la Ley 73 del IMSS tendrán también un aumento. Próximamente la presidenta dirá cuánto. Las visitas a domicilio cuidar a nuestros viejitos se van a implementar,
Que no estén solos, que sientan apoyo, cariño, atención. El desempleo está en el nivel más bajo, hay más chamba que antes, y la economía interna crece. Todo esto no es rollo, lo están diciendo la presidenta y las cifras oficiales. Este es el México del humanismo, donde primero van los pobres, luego todo el demás. Antes nada más se beneficiaba a los de arriba, ahora el pastel se reparte más parejo. Eso es justicia social. ¿No sienten un nudo en la garganta de pensar que por fin el país va dejando atrás esa época oscura? Yo sí. Y los invito a que compartan esta información, pásenla a la comadre, al compadre, al vecino, al que se pone al lado en la fondita, a la familia en el WhatsApp. Porque mucha raza ve las noticias chafas de la tele, que jamás van a contar estas buenas nuevas. Aquí, diario en la mañanera, la presidenta nos da información de primera mano. No hay pretextos, estamos bien informados. Si antes no sabías qué onda con las pensiones, con el salario, con la economía, ahora ya tienes un mapa clarito. Y si algo no te cuadra, pregunta en la línea del bienestar, o revisa las fuentes oficiales. Somos muchos los que queremos que toda la banda sepa que viene un futuro más firme, con más oportunidades. Así que ya saben, dejen el pesimismo, que la cosa se está poniendo sabrosa. Las cuentas claras, las cifras ahí están. Con AMLO subió el salario mínimo año tras año, con Claudia va a seguir subiendo, la economía moral, el humanismo mexicano, todo eso se vuelve realidad con estos incrementos y apoyos. Ahora sí, estamos pasando de un salario que no alcanzaba nada, a uno que va agarrando fuerza. No es milagro, es el resultado de planificar bien, de invertir en la gente, no en los lujos de los de arriba. Esta es la cuarta transformación, banda, esto es lo que muchos soñamos durante décadas. Hay que celebrar, hay que apoyar, hay que difundir. Y recuerden que lo mejor apenas viene. Con estos cimientos, en unos años vamos a voltear atrás y decir, no manches, cómo cambió México para bien. Así que ánimo, a echarle ganas, que el 2025 pinta bonito, y este es apenas el arranque. Si así arrancamos, imagínense lo que lograremos en unos años más. ¡Viva la presidenta! ¡Viva México! Y que vengan esos aumentos y ese bienestar. ¡Chingao! Y ahora escuchemos a nuestra presidenta. Está con nosotros el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Él nos va a hablar de cuánto empleo se ha generado, cómo se ha incrementado el salario medio. Son buenas noticias del mes de noviembre. El humanismo mexicano no solamente representa fraternidad por el bien de todos, primero los pobres, sino que da resultados para toda la economía y para todas y todos los mexicanos. Entonces nos va a presentar esto Zoé y después al final la cápsula de Suave Patria. Vamos, Zoé. Gracias. Muchas gracias, con su permiso, presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Comentarles, como saben, desde 1997 el IMSS reporta de forma mensual la información de los puestos de trabajo que se crearon en el mes anterior, y a partir del 2020 esta estadística pues ya es una cifra de interés nacional dentro de las que considera así el propio INEGI. Entonces vamos a ver cómo vamos, cómo nos fue en noviembre. Y bueno, la buena noticia, si nos pueden poner la primera lámina, es que al 30 de noviembre del 2024 los puestos de trabajo afiliados al IMSS son 22.643.638. Es nuevamente la cifra más alta que se tiene registrado en toda la historia. Y en la siguiente podemos ver que durante noviembre se registró una creación de empleo de 24.696 nuevos puestos de trabajo. Aquí hay un tema importante. Había cierta atención sobre lo que iba a ocurrir respecto a que por primera vez, como ustedes lo saben, hubo un cambio de gobierno, un cambio de administración que no ocurrió en diciembre, sino que ocurrió en octubre, y que eso siempre, por temas administrativos, puede generar alguna disminución. Afortunadamente, el número fue positivo y estamos seguros que va a seguir creciendo. Pero además, dentro de este mismo universo de empleo al mes de noviembre, tenemos que se han creado en 2024 619.259
252 empleos, es decir, tenemos una tasa de crecimiento del 2.8%. Y si lo tomamos en los últimos 12 meses, digamos de noviembre a noviembre, se han creado 232,370 puestos de trabajo, es decir, también hay un incremento, en este caso del 1%. Ahora, también hemos estado trayendo no solamente el número, sino también la calidad de estos empleos. Si nos pueden poner la siguiente, y esto tiene que ver mucho a políticas de la Cuarta Transformación. Una muy reconocida en todo el planeta, que es el incremento al salario mínimo, y cómo este incremento al salario mínimo incrementa el salario promedio, el salario base de cotización del IMSS, es decir, lo que ganan los trabajadores y las trabajadoras del IMSS. Tenemos un reporte de un salario promedio, un salario base de cotización en noviembre en 584.1 pesos diarios. Para ponerlo en contexto, en 2018, después de muchos años que no subía el salario mínimo en nuestro país, era de 352 pesos. Hoy es de 584.1 pesos. También hay que decir que en los últimos 12 meses este salario se ha incrementado en 49 pesos, es decir, un crecimiento del 9.2%. Por eso la noticia que dio la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana del incremento del 12% al salario mínimo nos indica que el salario base de cotización va a seguir creciendo en los siguientes años. Ahora, también respecto a la calidad del empleo, si pasamos la siguiente, tenemos esta cifra. El 86.6% de los empleos son permanentes, el resto son trabajos eventuales, es decir, 19,613,000 empleos son permanentes. ¿Por qué es esto importante? Porque antes, y sobre todo antes de que hubiera la reforma en materia de outsourcing, de subcontratación y demás, era mucho más común que el porcentaje de empleos eventuales fuera mayor que el porcentaje de empleos permanentes. Por eso nos da tanto gusto que a la fecha del empleo registrado en este 2024, 97.5 sea empleo permanente. Y un dato adicional, si pasamos a la siguiente, es la participación de las mujeres en el mercado laboral. Del total de puestos de trabajo afiliados al IMSS, un total de 9,130,964 son mujeres, lo que representa un 40% del empleo total. Un dato por demás importante es que las mujeres representan el 95% del empleo que se ha creado en los últimos 12 meses. De lo que se ha creado de noviembre a noviembre, 95% han sido mujeres, es decir, hay un incremento de la participación de las mujeres y estamos seguros que en el tiempo de las mujeres este dato va a seguir creciendo. Finalmente, dos datos adicionales que queríamos traer el día de hoy es el de trabajadoras y trabajadores independientes. Como saben, en el marco de toda una estrategia para abrir las puertas de la seguridad social a trabajadoras y trabajadores que históricamente se habían quedado fuera de la seguridad social, como las trabajadoras y los trabajadores del hogar, pero también los trabajadores por cuenta propia. Hoy tenemos que con este nuevo esquema de aseguramiento, con lo que se accede a las 5 ramas de los seguros, enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiros, cesantía en edad avanzada, la pensión y las guarderías, tenemos que al 30 de noviembre hay ya 271,000 personas afiliadas bajo esta modalidad. Esto es de lo más importante porque en los mecanismos de aseguramiento previo que se tenían para trabajadores por cuenta propia, solo se había llegado a registros de 25,000 en el máximo histórico, hoy son 271,000. Y por último, queremos, si nos permite, Presidenta, solamente hacer una promoción, que nos interesa mucho. En la siguiente, escuchamos mucho que en este debate sobre los órganos autónomos y en particular el órgano garante de transparencia, una de las cosas que se iba a perder era la forma como un trabajador o una trabajadora podía saber el tema de su registro patronal y entonces que tenía que hacer una solicitud al INAI para que entonces le dijeran esto. Esto es falso, porque desde hace ya varios años lanzamos este reporte personalizado de cotización al IMSS. ¿Qué significa esto? Que una persona, un trabajador, una trabajadora
se registra una sola vez con un correo electrónico y mes con mes le llega un correo donde conoce de manera automática qué patrones lo registraron en el instituto, cuántos días cotizó en el mes anterior y cuál es su salario registrado ante el IMSS. Esto sin necesidad de ir a una ventanilla, sin necesidad, por supuesto, de ir al INAI, lo hace el trabajador o la trabajadora. Y a la fecha tenemos ya 4.6 millones de personas que reciben de manera automática, mes con mes, su registro. No se necesitaba hacer una solicitud, como se llegó a decir, ante el INAI, ni mucho menos ya ante una ventanilla. Por eso lo queremos seguir promoviendo, trabajadoras, en el registro personalizado de cotización al IMSS. Con un solo correo electrónico pueden recibir esta información mes con mes, porque también, como nos lo ha dicho la presidenta, no hay mejores supervisores, no hay mejores auditores que los propios ciudadanos. Es la información que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Pues son muy buenas noticias. A ver, pon otra vez el de incremento de el empleo. Cifra récord de empleo afiliado al IMSS, 22.643.638, 22.6 millones. Cifra récord de empleos afiliados al IMSS. Adelante. Ver acá. Ahí vamos. Buenos días, Presidenta. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidenta, y ahorita ya que haya un nuevo gobierno con la primera mujer ahí en Veracruz, ¿cuál será la capacidad para que ya empiecen a trabajar las farmacias Bienestar en ese estado donde pues se requiere mucho? Yo entiendo que con el anterior gobernador hubo algunos acuerdos, pero a corto plazo, ¿cuál será la capacidad del IMSS o del ISSSTE o de otra institución de salud para que haya farmacias suficientes? De esa manera se les puede dotar de medicamentos a quien lo requiere. Igualmente, ¿cuáles serán los ajustes de las pensiones si ya se están aplicando a los rezagados? Y bueno, igual también, ¿qué control se está llevando sobre los empresarios para que el IMSS verifique que efectivamente estos están pagando las cuotas para que los empleados a final de cuentas tengan ya su dinero que tanto han trabajado durante años? Porque resulta que en algunos lugares le dicen que sí se están pagando sus cuotas, que no hay ningún problema, pero cuando llegan al IMSS y estos ya están reclamando su dinero, pues resulta que no. Entonces, ¿qué control se está llevando sobre esto? Gracias, pues. ¿Quieres contestar la última y luego hablamos de las farmacias? Muchas gracias. Y sí, es justamente lo que comentábamos. Se ha hecho un esfuerzo enorme en toda la parte de cumplimiento, es decir, estar todo el tiempo con los empleadores, con los patrones, no nos gusta llamarles así, los empleadores, para que a través del buzón IMSS sea la vía de comunicación para que estén en cumplimiento permanente de sus obligaciones. Pero justamente, y si nos pudieran poner la última lámina, por eso nos interesa tanto que el propio trabajador en este registro personalizado de la cotización, con un correo electrónico, ahí puede saber cuántos días del mes anterior lo tuvo su empleador cotizando. También el salario de esta cotización. ¿Por qué es esto importante? Porque si un empleador, por una estrategia fiscal, por una cuestión de rentabilidad, da de baja a los trabajadores algunos días del mes o lo registra con menos salario, lo que hacemos es que el propio trabajador lo pueda saber, porque en el momento en el que el trabajador está registrado estos 4 millones de trabajadores a los que mes con mes les llega un correo diciéndoles cómo los tienen sus empleadores, pueden en ese momento denunciar. Hay una línea abierta para que denuncien y nos digan: a mí me tienen registrado, o en el último mes me registraron con un salario menor, o me registraron menos días de los que trabajé.
cosa que es muy grave. Y entonces nos permite a nosotros inspeccionar. ¿Por qué es esto importante? Porque en el momento en el que el propio trabajador y la trabajadora se convierten en los fiscalizadores, por así decirlo, pues nos ayudamos mutuamente, nosotros a hacer nuestra tarea de inspección y ellos a saber qué está pasando con sus empleadores. Incluso hubo un estudio sobre esto hace poco tiempo por una universidad de Estados Unidos que estuvo trabajando con nuestra base de datos y salieron datos interesantes. Por ejemplo, muchas mujeres que antes era muy común que les dijeran: te voy a registrar ante el IMSS con esta cantidad, pero lo demás te lo voy a pagar por fuera, con el importante impacto que tiene eso en la cotización para la pensión. Porque si a alguien le están pagando por fuera o con otro concepto de bono de puntualidad o de cualquier otra cosa, eso no se integra al salario. Entonces esa persona puede pensar que está ganando 20,000 pesos, pero lo tienen registrado con 10,000 y su pensión se va a calcular en 10,000. Por eso esta relación y esta experiencia que tuvimos, eso no existía antes, por cierto, y había una oposición importante entre empleadores de que lo pusiéramos en línea y le diéramos este poder a los propios trabajadores. Hoy nos permite hacer mucho mejor la fiscalización. Y desde luego con los empleadores grandes, digamos, quienes tienen más de 1,000 empleados o empleadas, pues estamos constantemente verificando de que estén en cumplimiento permanente de sus obligaciones. El IMSS no es una dádiva, el IMSS no es una graciosa prestación, no, es una obligación de ley y hay que cumplirla. Se aplican sanciones a los patrones que incumplen, e incluso también se quejan muchos derechohabientes que se saturan las páginas, no pueden entrar, se tardan para que ellos puedan pues hacer sus trámites. No, vaya, sí, se sanciona, sí, claro, se inspeccionan, se hace primero desde invitaciones y después directamente a créditos fiscales, si es el caso. La verdad que la recaudación del IMSS en los últimos años es lo que nos ha permitido tener hoy buenas finanzas, además del incremento del salario mínimo. Y respecto al tema de los sistemas, permanentemente estamos monitoreando las intermitencias para que las páginas estén, porque se hacen muchos millones de trámites todos los días, pago de pensiones, las nóminas, etcétera, para que no haya intermitencias. Hemos fortalecido mucho las capacidades propias tecnológicas del IMSS y ahora estamos trabajando también mucho con la Agencia de Transformación Digital para que cada vez sean muchos menos los trámites y también mucho más rápidas las soluciones que debemos de ofrecer. Gracias. ¿Por qué no comentas lo del fondo de pensiones, cómo funciona? Bien, sí. Bueno, también el tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es algo también muy relevante, porque como saben se hizo toda una reforma para que aquellos trabajadores que estuvieran igual o menor sus ingresos después de que ya estuvieron pensionados al salario base de cotización del IMSS, que en el momento que se hizo era de 17,600 pesos, como recordarán, se buscaron que con diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas el tema de las cuentas no reclamadas de Afore, se pudiera hacer el Fondo de Pensiones para el Bienestar para poder equiparar a todos los trabajadores a ese salario base promedio. Es decir, que todos aquellos que a causa de las dos reformas que se hicieron, la del gobierno de Ernesto Zedillo y la del gobierno de Calderón para el caso del ISSSTE, pudieran equipararse. Ya se había hecho un esfuerzo muy grande para que la pensión, el monto de la pensión subiera con la reforma del 2020, pero aún así estábamos teniendo lo que se llama tasas de sustitución, que es qué porcentaje de tu último salario estás recibiendo como pensión, de cerca del 60%. Ahí fue cuando se determinó que para estos trabajadores que estuvieran en estos niveles salariales se hiciera este complemento, este copete le llaman a algunos, pero digamos es un complemento que ya al día de hoy está funcionando muy bien. Hay cerca de 70,000 trabajadoras y trabajadores que ya están recibiendo el fondo, el complemento con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Hoy este número parece que todavía es bajo, pero si lo vemos proyectado hacia adelante, en el 2020
2035 aproximadamente van a ser 2 millones de trabajadoras y trabajadores que ya estarán pensionados en el nuevo esquema de cuentas individuales. Entonces, ahí es en donde ese complemento va a ser clave para que realmente estemos alcanzando el derecho a la pensión, el derecho a una vejez digna, tranquila y desde luego saludable. Y además hay una cuestión adicional. Adicionalmente al fondo de pensiones está la pensión universal para adultos mayores, que alcanza también a quienes están pensionados en el IMSS o en el ISSSTE. Entonces es un complemento que estamos seguros que a los adultos mayores pues les dará esa tranquilidad y esa justicia en sus últimos años de vida, después pues de mucho trabajo y muchas aportaciones que le han hecho a la nación. Gracias.